Shalom a todo el pueblo de Israel, a todos los que nos escuchan mediante YouTube, mediante Facebook, a todos los participantes hebreos israelitas que forman parte de esta congregación internacional en mi Redentor es Yeshua, a todas las personas, pues Shalom. Em, Como estamos dentro de la fiesta de panes sin levadura, sabemos que esta festividad dura 7 días, ¿vale? Y el número 7 es un número importante dentro de nuestra cultura hebrea, dentro del pueblo de Israel. El número 7 tiene un peso bastante profundo y es cargado de mucho significado. Pero en esta ocasión no quiero hablar sobre el número 7, ya que siempre lo hacemos. En muchos temas tocamos el número, sino quiero leer varias citas que están en la Torá, en el Tanaj, en relación con 7. Y le voy a decir 7 qué, ¿vale? Sabemos que apenas hemos pasado del Pesaj y antes del Pesaj hemos dedicado toda una semana para recordar toda la historia, lo que sucedió con la vida de Yeshua, con la historia del Pesaj, lo que representa Pesaj y entrando en la fiesta de panes sin levadura, qué significado tiene esta festividad. Vale, por ende, sabemos que Pesaj está bien estrechamente relacionado con la fecha de la muerte de Yeshua y en 14 Nisan, entre las dos tardes, perdón, 14 de Aviv, entre las dos tardes, eh, aquí Yeshua pues dio su último suspiro y entregó su vida derramando su sangre, ¿no? Aquí en la cruz como cordero que tenía que ser inmolado en aquel año, sabemos bien, según la historia de Yosef Flavius, se libró, porque en el momento cuando Yeshua murió, se hizo un gran terremoto y el sacerdote, por el terremoto, por el movimiento, pues el cordero se libró y el sacerdote, pues se le cayó el cuchillo de su mano. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, pues se partió por la mitad y el cordero se libró. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero de Pesaj eh, apenas entregó su vida. Entonces, como se dice, encontró el antitipo, ya el propósito de los sacrificios perdió su vigencia. La Torah es vigente hasta el momento que se alcanza su propósito. Todas las leyes de la Torah tienen vigencia hasta que se alcanza su propósito. Todas las leyes prefigura, tienen una directriz, tienen una enseñanza dentro de sí misma y es la parte que Elohim de Israel quiere que nosotros entendamos, porque esta es Torah viviente y en sus normas, en sus instrucciones se revela el plan de redención, lo que Él quiere obrar con nosotros, ¿vale? Em, el Pesaj, la festividad de Pesaj, no finalizó con el sacrificio de Yeshua, de hecho sigue vigente porque todavía se necesita de redención y hay personas que todavía entrarán en redención. Para todas las personas que entrarán en la redención, el Pesaj es activo. Además, él dejó como símbolos sustitutivos el pan y el vino y el lavado de los pies en lugar de las hierbas amargas del maror, el pan en lugar del cordero, de matar y sacrificar un cordero, pues recuerda la memoria cuando partimos el pan, recuerda la memoria de lo que Yeshua hizo, derramando su sangre, y este símbolo de su sangre quedó como memoria de lo antepasado, de lo que él ya hizo, ¿no? Lo que él ya hizo por nosotros a sellar nuestra vida con los pilares, verdaderos pilares de nuestra base, de nuestra casa, no en la casa física, sino la casa de su alma, de nuestra alma, porque dentro de nuestro cuerpo, de nuestra casa, es aquí donde tiene que morar su presencia, ¿no? Nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yeshua. Entonces, si Él mora dentro de nosotros, la casa es marcada. Mora en la casa que tiene el sello o la marca de la sangre, de su sangre. Vale, entonces es aquí donde una vez que se efectúa el Pesaj, donde empieza la festividad de los panes sin levadura que dura 7 días. Ahora, la sangre no solamente recuerda el pasado, sino también el futuro, porque la copa de vino lo guardamos en memoria del pasado y en virtud de lo que está por venir, porque es la garantía, la seguridad de nuestra futura liberación.
¿vale? Y obviamente la garantía no solamente que vamos a ser librados del pecado y del el exilio por donde estamos a causa del pecado también, sino también de seguridad que volvemos a nuestra casa. Ya saben que Israel le llevó 7 días al pasar hasta llegar al Mar Rojo, hasta que tuvo el momento eso de ser una primicia para Elohim, cuando fueron librados del ejército de Israel, del ejército de Faraón que perseguía a Israel. ¿Vale? Entonces, nosotros celebramos esta festividad de panes y levadura por 7 días. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver el número 7 con la sangre de Yeshua? Pues por eso vamos a leer algunas leyes, algunas citas que están en el libro de la Torá, porque en varias ocasiones se cita el número 7 en relación con rociar la sangre 7 veces, con hacer 7 aspersiones, con salpicar, ¿no? 7 veces con la sangre. Eh, Vamos a leer bastante cita de la Torá y bastante cita de los escritos apostólicos para entender que, bueno, para al menos encaminarnos un poquito, hacernos la idea, las escrituras en sus leyes, en su Torá, contiene profundidades tremendas, revelaciones para generaciones enteras. ¿Vale? Apenas estamos rasgando la superficie del significado y seguramente cuanto más nos vamos a disponer a indagar, a entender, como Daniel, ¿no? Dispuso su alma el profeta Daniel para entender y se le brindó la revelación. Pues así nosotros también, de a poquito, a medida que nos disponemos, seguramente vamos a tener más comprensión, más entendimiento de lo que representa, del significado de las leyes. Si no, tratamos de ver el propósito que hay dentro o qué es lo que se revela, qué está encriptado en leyes de la Torá. Simplemente vamos a decir leyes levíticas, leyes rituales de sacrificios, no vamos a entender nada como por generaciones no hemos entendido nada. Yo fui una persona que muchísimas veces en mi vida, 20 años para decir así una cantidad, he leído la Biblia, nunca jamás he entendido, no he visto, simplemente he visto como la mayoría, y creo que todos dirán amén, porque todos pasaron por esa experiencia, y al abrir las escrituras, las leyes levíticas, los rituales de por qué se hace uno o cómo se hace otro, no entiende mucho qué significado tiene, no entiende mucho. Y hay muchas leyes que ni siquiera dentro del judaísmo no se practican el ritual, no se entiende el propósito, el por qué, ¿vale? Nuestra redención, nuestra formación, nuestro despertar, nuestra instrucción. Ahora, si volvemos a nuestras raíces, es lo que Yeshua aquí como instructor, como el Torah viviente, como el Ruach, que es la clave maestra que inspiró a los escritores las escrituras, escribir las escrituras, es quien puede darnos el entendimiento y el discernimiento para poder ver qué es lo que nos quiso transmitir a través de estos rituales. Bien, dice Shaul, tengan en cuenta porque seguramente conocen la cita, pero creo que lo conocieron de la forma cristiana mal interpretada, que la ley, como se suele traducir generalmente lo que es Torah, pero la Torah no significa ley. La Torah contiene leyes, ¿vale? Prácticamente es instrucción, ¿vale? La Torah es una guía, un bastón, un callado para llevarnos al Mashiach, ¿no? Entonces, todas las leyes, todo lo que hay dentro de la Torah, hay un propósito dentro de sí para guiarnos hacia Él. ¿Qué sucede cuando llegamos a Él? ¿Qué dice Yeshua? El que me ama, el que viene a mí, no lo echa fuera, ¿no? Entraré en Él, haré morada en su corazón, se convertirá su alma en fuente de agua viva. ¿Por qué? ¿Dónde dirige de vuelta a Yeshua a una persona que se aferra a Él? Otra vez de la Torah. El que me ama, guarda mi palabra. ¿Qué es su palabra? La Torah está su palabra, porque Él es Torah, Él es la palabra viviente, ¿vale? La escritura, el verdadero contenido de las escrituras está en la Torah y en la Torah que se revela, pues todo lo que tiene que ver con la restauración completa y perfecta del ser humano, toda la revelación que necesitamos saber sobre quién es el Redentor, quién es el Elohim de Israel, cómo se caracteriza Él, qué hace Él a favor de nosotros, cómo obra nuestra vida, cómo nos encuentra, cómo nos forma, cómo quiere que lleguemos, cómo nos llevará a ser, ¿no? Todo eso está revelado, encriptado
en las escrituras. Pablo dice bien, la letra mata, el espíritu da vida, ¿vale? Si nosotros estamos en Yeshua, si Él está dentro de nosotros, su espíritu nos guía, nos abre el entendimiento para entender lo que para muchos es letra muerta, es decir, no le dicen nada. Lee como hemos leído durante generaciones, decenas de años que hemos hecho estudio y escritura, hemos leído la Biblia de una parte a otra, nunca hemos entendido, pero ahora si su espíritu está dentro de nosotros, nos da entendimiento para comprender las escrituras, porque de leer, todo pueden leerla en el idioma que sea, de entender no es lo mismo que leer, ¿no? Es aquí donde nosotros debemos orar siempre, invocar que a su presencia, si estamos en lo correcto, si hemos hecho los pasos necesarios para que podamos atrevernos, invocar que su espíritu pues nos guíe y que nos inspire, que nos instruye, Él hará que lo que para muchos es letra muerta, para nosotros sea esencia de vida. ¿Por qué? Porque podemos ver en leyes, en letra, la esencia o el propósito del porqué de todas las leyes. Bueno, algo vamos a eh, tratar de entender hoy con su ayuda, con la ayuda del Espíritu de Yeshua. Siempre pedimos, siempre espero que cuando leen, cuando escuchan, cuando estudian algún PDF, escuchan alguna presentación que comparto, no olviden de invocar, de llamar, que Yeshua mediante su espíritu os guíe, os dé entendimiento y obviamente espero que todo lo que hacen eso, que hagan primeramente lo correcto, porque Hechos capítulo 2, verso 43, no recuerdo bien el verso ese, arrepentimiento de Teshuvah, ¿no? Lo primero, uno se tiene que arrepentir, bautícense, hagan Tevilaj, ¿no? En el nombre de ellos, obviamente, ¿no? Para que se les perdone, porque si uno viene como está lleno de levadura ante Elohim, no será recibida su ofrenda. Por ende, hay un procedimiento. Por eso es llamado y siempre llamamos, entren en alianza con Elohim de Israel, para que sean perdonados y así puedan presentarse limpios delante de Elohim con todo el derecho como hijos del Elohim viviente. Y para que reciban el don, la presencia, su presencia, para que su Ruach pueda morar en ustedes. Eso es el procedimiento que Kefa lo enseña en Hechos. Es el camino que uno debe seguir para que esté en lo correcto y que pueda pedir a Elohim que le brinde su protección y que le brinde su ayuda, su espíritu para que tenga entendimiento. ¿Vale? Es mi deseo para con todos que sigan este procedimiento, los que lo han seguido, pues que siempre con toda autoridad puede ir, con todo derecho pueden acudir a Yeshua pidiendo su espíritu para que les guíe, para que les dé entendimiento en el estudio de su palabra. ¿Vale? Vamos a leer primero del Tanaj. Voy a leer todas las, no todas, pero bueno, vamos a leer varias citas. Especialmente saben que por lo general todo lo que está en el libro de la Torá, lo que Moisés puso en el libro de la Torá, Esdras lo escribió en lo que tenemos libro de Levítico. ¿Vale? Todo lo que está en esos 5 libros que son atribuidos a Moisés es obra maestra de Esdras. Él lo puso en este formato y aquí en el centro de sus libros incorporó lo que es lo que había antes en el rollo de la Torá. El rollo de la Torá no son los 5 libros de Moisés, sino prácticamente es el libro central de sus escritos, que es Levítico. ¿Vale? Y obviamente en parte de Éxodo, Números y Deuteronomio se repiten parte de estas leyes y algunas otras. Esto para que tengan en cuenta este detalle. Ya tenemos un buen estudio sobre lo que es Torah de verdad. Levítico capítulo 16 dice, vamos a leer varios versos. Entonces ofrecerá a Aarón su novillo por el pecado para hacer expiación por sí mismo y para su casa y lo inmolará. Tomará después un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante Adonai y 2 puñados de incienso aromático. Bueno, estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén, ¿vale? Aromático en polvo y llevándolo detrás del velo, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Adonai para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio para que está encima del testimonio y él no muera. Y Levítico 16:14 dice, tomando luego la sangre del novillo, rociará
con su dedo el lado oriental del propiciatorio y con su dedo hará 7 aspersiones de sangre delante del propiciatorio, ¿vale? Este es el propiciatorio, ya sabe que es el capac, el capac, es una palabra romana. La tapa, ¿no? El que hace Kippur, recuerdan en el día de Yom HaKippurim, pues hemos hablado sobre esto y bueno, es la tapa que cubre la arca de la alianza donde se encuentra. Eso se llama propiciatorio, esta tapa de oro sobre la cual habían dos querubines. El 16, 18, capítulo 16, verso 18 dice, saldrá hacia el altar que se halla ante Adonai y hará por él expiación tomando sangre del novillo y del macho cabrío y untando los cuernos en torno del altar. Dice el verso 19, capítulo 16 igual, hará sobre él con su dedo 7 aspersiones de sangre y así lo purificará y lo separará de las impurezas de los israelitas. Levítico capítulo 14, verso 1 a 32, se presenta el ritual que declaraba puro a un leproso, una sección maravillosa que encierra revelaciones preciosas sobre todo el plan de redención. Aquí hay una revelación, vamos, en muchas secciones, muchas partes del libro de la Torá, pero en muchos lugares se repiten de una forma o distinta o desde un otro punto de vista el mismo procedimiento, la misma enseñanza sobre purificación, restauración, perdón y destrucción en el último caso, si no queda más, ¿vale? En este capítulo se presenta una otra perspectiva o de un otro punto de vista lo mismo sobre el plan de redención. Hay que pedir al Ruach que nos revele lo que está encerrado en esa porción porque les aseguro es maravilloso. Voy a leer solo una cita, verso 7, Levítico 14, verso 7, dice, con la sangre rociará 7 veces al quien, al enfermo que va a ser purificado. Por eso digo, aquí está, bueno, es muy hermoso, muy revelador, es muy revelador aquí sobre la obra que está haciendo Yeshua con nosotros, la redención mediante su sacrificio. Eh, el altar, la cortina, rociará 7 veces al enfermo que va a ser purificado, ¿vale? Guarden en la memoria esta cita. Si algún día se dará el momento para que puedan entenderla, sabrán aquí por qué no vale, porque el Pesaj se limita a la persona quien entró en la alianza y nadie puede comer Pesaj si no entró en la alianza, ¿no? Si no va, no le concede, no puede, ¿vale? El que da el ceder a una persona, el pan y comparte la copa de vino a una persona que no entró en la alianza, comete una transgresión. Porque aquí, recuerden, Levítico 14, verso 7. Con la sangre rociará 7 veces al enfermo que va a ser purificado. Es decir, no vale para todas las personas. Hay una clase de persona que necesita de ser purificado. Para esta persona se rocía 7 veces. ¿Vale? La sangre, ¿qué sangre? De un animal que representa el sacrificio de Yeshua. Todas las ofrendas describen a Yeshua desde una perspectiva o desde la otra, ¿vale? La paloma, el toro, el carnero, el chivo expiatorio. Bueno, los dos representan a Yeshua, ninguno representa al diablo. Todos representan un cierto aspecto que es justicia, que es ahavá, que tiene que ver con el perdón del pecado o con la expiación del pecado, porque tenga en cuenta son dos obras distintas, ¿vale? Toda representa un cierto aspecto de la vida de Yeshua. Dice, bueno, ofrenda de expiación por un pecado sin intención, inadvertido por ignorancia. Eh, Hay aquí ciertos datos en Levítico capítulo 4. Les voy a leer dos citas porque aquí en el día de expiación se hacía dos clases de ofrenda, ¿no? Verso 6 dice, se hacía primeramente una expiación, un sacrificio, un ritual eh, por, por expiar pecados sin intención, inadvertidos o por ignorancia que quizás el sacerdote podría hacerlo, ¿no? Por eso, Levítico capítulo 4, verso 6, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y, ¿qué hará? Rociará con ella 7 veces ante Adonai, ¿dónde? Frente al velo del santuario,
¿vale? Y luego en el verso 17 lo mismo, los mismos animales, pues el mismo sacrificio se hacía para el pueblo por la misma razón, ¿vale? No eran pecados comunes de todos los días, 363 días al año, ¿no? A un día al año se hacía expiación por los pecados de ignorancia, inadvertidos, sin tener intención, ¿no? Sin tener conciencia que cometes una transgresión. Levítico 4, verso 17 dice, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante Adonai frente al velo. ¿Vale? El mismo procedimiento, una para el sacerdote, una vez para el sacerdote, otra para a favor del pueblo. ¿Por qué les leo estas citas del Tanaj? Porque, como les decía, el número 7 es muy importante dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra historia. Tiene mucho que ver con los 7 días de la creación. Ya saben que se menciona 7 días de panes sin levadura. Tenemos en otoño otra festividad que son 7 días más una, ¿vale? Luego, desde el día que será, ya ven que la tercera festividad que es la fiesta de Bikurim, de las primicias, tiene lugar el día después del Shabbat semanal continuo. Nosotros no tenemos en cuenta, ni en estima, ni es forma para regir nuestra vida, los valores del cálculo rabínico, según Hillel. ¿Va? No seguimos el judaísmo con sus tradiciones rabínicas. Lastimosamente, muchos mesiánicos siguen el reglamento, el protocolo del calendario rabínico judío sin saber que en original nuestra práctica antigua no observaba de esta forma. Más bien nosotros seguimos la línea judío-caraíta, que siempre tiene en cuenta los valores antiguos que se observaba mientras nuestro pueblo vivía en la tierra, en su tierra, ¿vale? Por ende, la festividad de Bikurim en este año tendrá lugar en el día 4 de abril, ¿vale? En día 4 de abril. Hoy mismo estamos en el día jueves 1 de abril, estamos em, en el día 17 desde que se avistó el filo, bueno, de cuando tenía que avistar, ¿no? Desde el 1 de la Aviv, del mes de la Aviv, y en el tercer día de los panes sin levadura, ¿vale? Hoy día 17 de Aviv, el tercer día de los panes sin levadura, primer día del calendario gregoriano, jueves, abril, ¿vale? Por ende, el día que sucede al Shabbat semanal continuo es el primer día de la semana hebrea, ¿vale? Este año coincide con el día 4 de domingo. Aquí tendrá lugar la festividad de Bikurim. Desde este día se considera el primer día del Omer, ¿vale? El primer día del Omer, 4 de abril. Desde aquí se cuentan, ¿cuánto? 7 días, 7 semanas, o 7 semanas completas. Por eso la festividad cuarta se llama la fiesta no Pentecostés, sino la fiesta de las semanas, ¿vale? Shavuot, fiesta de las semanas. El día después que siguen a esto 49 días, 7 semanas, 49 días, tiene lugar la cuarta festividad. Será, creo, un 23 de mayo, ¿vale? 23 de mayo igual toca un domingo, primer día de la semana. Número 7, pues igual tenemos 7 días, 7000 años. Tenemos un buen estudio que está, creo que únicamente en audio, en nuestro canal de YouTube, que hay una división de tiempo, 6.000 años para cierta historia, 1.000 años más para una cierta otra historia. En total son 7.000 años que se concedió al ser humano para que el mal pues haga su obra, la plenitud de su obra, y así que quede como testimonio para la eternidad lo que puede hacer permitir el mal, ¿vale? Permitirse el mal adentro de sí. Entonces, 7 días de la creación, 7.000 años, 7 días de la semana. El número 7 se repite multitud de veces sobre 7 montes, la plenitud, ¿no? Es el reino, sobre donde reina el mal, el dominio del mal, sobre 7 montes. Aparte es el monte de Adonai, el monte
de Sión es el lugar de donde él clama a sus hijos, mientras Hasatán pues reina sobre 7 montes. Apocalipsis 19, verso 3, ¿no? Entonces, multitud de veces se repito el número 7. Igual, ¿por qué le cité sobre estos 7 veces rociando la sangre del cordero sobre la cortina, sobre el enfermo? Porque en los escritos apostólicos aquí tenemos evidencias que la sangre de Yeshua sirve o se mostró en 7 ocasiones, ¿vale? 7 ocasiones diferentes, distintas. Le voy a leer algunas citas de Lucas, Mateo, en Juan, bueno, de los escritos apostólicos voy a leer para que puedan ver las 7 ocasiones donde sí Yeshua derramó su sangre para nosotros. Hizo aspersión, roció su sangre o derramó su sangre y cada uno tiene su propósito. Bueno, se debería indagar demasiado pero nos limitamos a un poquito a correspondencia de número 7, ¿vale? Así que le voy a leer, por ejemplo, en Getsemani, una de las 7, le voy a indicar ocasiones diferentes para que puedan ver 7 ocasiones donde con la sangre de Yeshua prácticamente se hizo 7 rocíos, 7 veces fue salpicado. Bueno, em, a veces me da dificultad para pronunciar en vuestro idioma, en español, estas palabras, ¿no? En Getsemani, Lucas capítulo 22, verso 41 y el 44 dice, y se apartó de ellos. Saben que después de que tuvieron lugar el Seder de Pesaj en la parte de noche del día 14, a la entrada en el día 14, aquí partió el pan, después una vez que hizo el lavado de los pies, partió el pan, la copa de vino, salieron en Getsemani, cantaron una canción y aquí llegó Judas con este ejército, con estas personas, ¿no? Para apresarlo. Se apartó de ellos, pero antes de que venga Judas, después de que cantaron, Yeshua dijo a 3 de sus discípulos, siempre tuvo otro más en su naturaleza. Así somos como en la naturaleza humana, necesitamos de los nuestros, ¿no? Entonces acudió a sus amigos íntimos pidiéndole que velen conmigo una hora, ¿vale? Una hora. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. ¿Vale? Aquí se puso a orar, ya saben que después llegó el discípulos durmiendo y les regañó un poquito, pero con cariño, porque les entendía que la debilidad, la carne es débil. No pudieron velar conmigo ni siquiera. No. Un momento se fue otra vez a orar y sumiso, dice, verso 44, en agonía, insistía más en su oración y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caía en tierra, ¿vale? Para que puedan ubicar un poquito una de esas 7 aspersiones. La segunda ocasión es, después tuvo lugar una serie, bueno, él llegó eh, Mateo 26, verso 44, dice, todavía estaba hablando cuando llegó Judas, es decir, le estaba hablando con los discípulos, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿vale? Aquí podemos ver la segunda ocasión donde él aguantó burlas y golpes de los de su pueblo, porque la primera vez donde vimos una presentación anterior que fue llevado de Ana a Caifás, luego a Pilato, a Herodes, otra vez a Pilato, bueno, todo eso sucedió en la parte de noche de 14 hasta 9 de la mañana cuando fue puesto sobre el madero. Hora 3 de la mañana, según el calendario de los valores de la división del tiempo hebreo, hora 9, nuestra hora. Llevaron a Yeshua, aquí lo tomaron preso, llevaron a Yeshua primero ante Anás, y quien cuestionó a Yeshua sobre sus enseñanzas y sobre sus discípulos, describe el contexto, pero la respuesta que Yeshua le dio, en este caso, no gustó a los que le preguntaba a este sacerdote, a los que le interrogaban no le gustó su respuesta. Así que en Juan 18, verso 22 dice, apenas dijo esto,
apenas dio una respuesta, porque él no hizo nada oculto, siempre fue transparente. Pues tú estuviste aquí, tuvieron respuestas, recibieron, de hecho, sabían la respuesta. Dice, apenas contestó Yeshua que uno de los guardias de allí, que allí estaba, dio una bofetada a Yeshua diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Bueno, parece que una bofetada parece una palmada que nosotros damos a los niños, pero miré específicamente en el diccionario para ver el significado de este. Seguramente lo ven en la película. Creo que si vieron película donde uno da una palmada a otra persona, le sale la sangre de la boca, sea que es golpeada una mujer o un hombre, muchas veces lo refleja esto. La bofetada, si mira en el diccionario, es un golpe dado en la mejilla o en la cara, ¿no? Con la mano abierta. Un golpe con gran violencia, siendo uno incapaz de ofrecer resistencia. Mateo 26:57 dice, los que prendieron a Yeshua lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás después, donde se habían reunido los escribas y los ancianos, ¿vale? Fue Ana, aquí sufrió el segundo golpe, la segunda vez cuando salpicó. Puede uno decir, no, porque no hay evidencia, no se habla de sangre, pues quizás debería probar más, a ver qué significa, cómo es este golpe y si sangró o no a causa de este golpe, ¿vale? Para mí no cabe duda en ese sentido porque el odio, la furia de las personas no se manifestó con cariño, con tocarle la mejilla, ¿vale? Les recomiendo que lean ustedes Isaías 53, verso 8. La tercera ocasión está ante el Bet Din, ¿vale? Bet Din es la corte de los rabinos, es decir, el tribunal, que en este caso fue la corte pequeña que se reunía así, no hacía falta que sean todos los... por lo general, la corte principal reúne a todos los sacerdocios en el caso de un juicio en el Sanhedrin Supremo, que son formados de 71 sabios. No se tomó este caso porque cuando se trata de un sacerdote, es decir, el din que tuvieron, este corte de juicio fue la pequeña, que era suficiente varias personas para que juzgue o para que condene un sacerdote, porque sabían que aunque no era hijo de Yosef, era descendiente de Miriam, la madre de Miriam era descendiente real de la casa de Aarón, como también Nicodemo también era sacerdote, ¿vale? Y era pariente de Miriam. Como pariente, sabían, por eso le conocieron en ese sentido, en esta corte de juicio, su identidad o su derecho como perteneciente a la casa de Judá, la casa de Leví, en ese sentido, de la casa de Aarón. Lo juzgaron según el orden que tenían para, en este caso, para un sacerdote. ¿Vale? Por eso no se reunió la corte suprema del Sanhedrin de los 71, sino fue una corte pequeña. Mateo 26:63 dice, pero Yeshua seguía callado. El sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Elohim vivo, que nos digas si tú eres el Mashiach, el hijo o Ben Elión, ¿no? Ben Elión, como está en hebreo, hijo de Elohim. Verso 64, dice Yeshua, sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Ben Adam sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Ojo que yo lo preguntara, voy a recalcar algunas citas que voy a sacar algunas cosas en evidencia de las citas que voy a leer a continuación, partiendo con esa, ¿vale? Ellos preguntaron, ¿eres tú Ben Elión, Ben Elohim, hijo del Elohim? Él dijo, sí, tú lo has dicho, así es, y es más, yo, y él no dijo, verás a Ben Elohim que vendrá. Él se llamó con el título que más le gustó, Ben Adam, sentado a la diestra. Es decir, delante de ti tú no ves a Ben Elohim, tú ves a Ben Adam. Por eso te aseguro que verás a este Ben Adam, ahora que abofeteas, ¿no? A este que desprecias, a este a quien lo vas a matar, el lugar que le corresponde a Ben Elohim, ¿vale? En el lugar de poder, ¿vale? Esta es la expresión en su contexto de, de esta cita. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo, ¿vale? Esto sí que habrá tiempo
Muchos esperan que este suceda ahora mismo ya. Les aseguro que esto no, este momento no va a tener lugar ahora, porque si tendría lugar ahora, se contradecirían las escrituras. Las escrituras declaran que serán separadas las cabras de las ovejas cuando Él vendrá y se sentará en su trono blanco. Y como saben, eso tendrá lugar dentro de 1000 años, no ahora. ¿Vale? Eso como paréntesis, ténganla el detalle. Mateo 26:65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, cosa que no tenía permiso hacer. Con lo que hizo el sumo sacerdote, mostró una vez más que se acabó. La tarea del funcionamiento del sacerdocio levítico se acabó, ¿vale? Porque tiene por ley obligado, es obligado no romperse. Jamás pueden rasgar el sumo sacerdote su vestido. Al romperlo, rompió la cadena del sacerdocio. Aquí cesó, ¿vale? Un buen estudio que le presenté hace tiempo es específico, tiene bastantes páginas, decenas de citas sobre el sacerdocio hebreo. ¿Por qué? Como la Torá sigue vigente, el Pesaj sigue vigente, sigue activo, independiente que Yeshua cumplió con su función, la función sacerdotal sigue siendo activa, aunque no se practica la misma forma rituálica, ¿no? Pero el propósito que tenía, el cargo que tenía que hacer, la función que tenía el sacerdote sigue siendo activo, ¿vale? Es vigente, independiente que la cadena literal de lo que le correspondía a la casa de Leví cesó, la casa de Aarón. Verso 66 dice, ¿qué os parece? Ah, no, 65. Así rompió, rasgó sus vestidos y dijo, ¡ha blasfemado! ¿Por qué? Porque ellos no veían a Ben Elohim, veía a Ben Adam. Y Ben Adam dijo, estaré al lado de Elohim. Estaré en el lugar de honor. Estaré en el lugar de honor que corresponde a un hijo real del soberano del universo. Es la afirmación. Por eso dijo, blasfemó. Porque dijo en otra ocasión, tú que eres hombre, te haces Elohim. Él no se hacía, él era en su naturaleza. ¿Vale? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte, digno de muerte, ¿no? Verso 67, entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle. Y por encima, como si no fuera suficiente. Verso 68, diciendo, adivínanos, Mashiach, tú que dices que eres ungido, porque lo dicen burla despectivamente, Mashiach. ¿Quién es el que te ha pegado? Si eres tu hijo de Elohim, ya sabe que Elohim sabe todo. Entonces, adivínanos. Bueno, la cuarta ocasión fue azotado después del juicio ante Pilato, donde de nuevo salpicó sangre. Mateo 27, verso 24. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Verso 25, y todo el pueblo respondió. Todo el pueblo. Obviamente no era todo el pueblo, pero los que estaban aquí había una gran multitud. Sabemos bien, muchos citan esa escritura para decir todos los judíos desacreditaron, no recibieron a Yeshua, pero Juan 1, verso 12 dice claramente, mas a todos aquellos que lo recibieron el derecho de volver a ser, de ser hijos de Elohim, volver a entrar en la alianza para que Elohim viviente sea su padre, para que ellos sean hijos del Elohim viviente, ¿vale? Entonces no es que todo el pueblo, todo la multitud que había aquí delante de él, no todo el pueblo rechazó a Yeshua, no todo el pueblo estaba presente aquí como un solo alma. Eh, hay un sentido de esa expresión. Bueno, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿vale? Y es lo que sucedió. Mateo 27, verso 26, entonces le soltó a Barrabás y a Yeshua, después de azotarle, le entregó para que fuera crucificado. Ya saben bien claro que
El látigo romano no es un látigo como nosotros tenemos. Por eso sí que salpicó y en abundancia eh, la sangre. 5. Quinta ocasión, burlas y golpes de los soldados gentiles. Aquí, Mateo 27, verso 27. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Verso 29. Y trenzando una corona de espinas, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo: salve, que viva el rey de los judíos. Eh, Porque, ¿recuerdan por qué dijeron esto? Porque Pilato preguntó: ¿eres tú el rey, como dicen ellos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí lo soy. Yeshua le confirmó: pero mi reino no es de aquí, ¿no? Si este fuera mi reino, porque pertenecía bajo la autoridad romana, y estaba bajo la autoridad ¿de quién? Del príncipe de este mundo. Él dije: me voy, porque viene el príncipe de este mundo. No, su reino está dividido entre las naciones. Sigue el mismo lugar, pero no está en su poder de momento. Este reino debe ser redimido, recobrado. Y sabemos que esta es la obra del Goel, por eso estamos esperando todavía el cumplimiento de la ley del Jovel, del año jubileo, del shofar que tiene que tocar al final como tocaba al final de día de expiación. Una vez terminada esta obra, da inicio al año de la libertad. Nosotros estamos esperando este momento, cuando nuestra tierra será librada. Los cautivos la librarán y nosotros podemos volver a nuestra tierra. Bueno, salve el rey de los judíos. Mateo 27, verso 30 dice: y después de escupirle, cogieron la caña, que se la puso en la mano, como cetro, símbolo de autoridad real, y le golpeaban en la cabeza. Por eso es la punto quinto de la quinta ocasión de la salpicadura de sangre, las gotas de sangre que salió a causa de la corona que se le fue puesta apretada en la cabeza, porque imagínense que estas espinas le perforaron la piel de su cabeza y además le golpeaba en la cabeza con esta caña, con esta vara. Verso 63, los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y por encima, como hacían los propios hermanos ante Aná, le cubrieron con un velo y le preguntaron: adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Cuando se había burlado de él, le quitaron el manto. Cuando acabaron de eh, divertirse, para decir, pero para ellos era una diversión eh, destruir la vida de uno, ¿no? Era una distracción. Le quitaron el manto cuando acabaron, le quitaron el manto que le pusieron encima, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Igual les recomiendo leer, hay muchas citas por todo lo que le dije antes, pero bueno, por aquí guardé algunas. Isaías capítulo 50, verso 6, algunas citas que son revelantes en estos contextos. La sexta ocasión donde él salpicó con su sangre fue de su costado. Juan 19, verso 34, ya conocen la historia, por eso resumo, sino que, que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vean por favor Salmos capítulo 22, verso 14 y capítulo 69, verso 20. Y la séptima ocasión, todo el mundo serán testigos, fueron en ocasiones y serán en este momento muchos, que la sangre de Yeshua fue rociada sobre todos aquellos que a lo largo de los 7000 años aceptaron su sacrificio redentor. Dice en Apocalipsis 1, verso 5, y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama,
al que nos ama y nos ha salvado con su sangre de nuestros pecados. ¿Vale? Sobre eso voy a dedicar un poquito más de tiempo eh, para que leamos algunas citas más. ¿Vale? El príncipe de los reyes de la tierra es como la expresión que en hebreo es Melech HaMelachim, y muchas veces lo cantamos sin saber a quién se dirige. Él es el rey de reyes porque tiene el privilegio de ser, en cuanto Ben Adam, como él se identificó, es superior, prevalece sobre todos. Humanamente, desde la perspectiva humana, desde la perspectiva celestial, si lo quiero ver como Ben Elohim, como Ben Elión o como Ben Adam, desde los dos puntos de vista, él es superior a todos los príncipes, ¿vale? Todos los reyes de la tierra. Y además, de otro punto de vista, en cuanto los hijos de Israel serán un reino de reyes, por eso el jefe o el príncipe de los reyes es el Melech HaMelachim, es rey de los reyes, ¿vale? Eso así como breve paréntesis. Isaías 52, verso 15, les recomiendo que vean. Vamos a leer algunas citas. Rapidito voy a comentar algunas de ellas para que puedan encajar mejor algunas referencias de las escrituras y de paso les voy a comentar sobre ellas algunos otros detalles. Efesios capítulo 1, verso 7. En él tenemos por medio de su sangre la redención. ¿Qué es eso? El perdón de los pecados. ¿Vale? Si entienden bien esta cita, van a descartar para siempre todo nombre ajeno a la obra y a función del Mashiach, ¿vale? Porque nombres como Yehoshua, como Yahshua, un nombre que ni es inexistente, ¿vale? Pero como muchos aceptan que ese es el nombre correcto, verdadero, bueno, que fue acomodado, que es Yehoshua. Es un falso, un error abominable, ¿eh? Es una confusión porque leen los mismos que invocan estos nombres, dicen solo hay un nombre en cual existe redención. Entonces, al invocar dos nombres, ya fallan, con uno falla el blanco. Y si no invoca lo correcto, el verdadero, entonces pueden fallar el blanco. Porque la obra de la redención está revelada en el mismo nombre. Y con estos nombres, que no es el nombre de Yeshua, prácticamente se enseña un error, no por el mero nombre, sino por lo que significa cada uno y sobre la carga de información, de conocimiento, de interpretación que se deposita sobre el dicho nombre. ¿Vale? No voy a hablar sobre esto para que entienda mejor. Les recomiendo los que estudian la raíz y el porqué del nombre del Redentor de Israel pueden saber por qué Yehoshua para nada, nada, ¿vale? No corresponde, no se le pueden atribuir, no puede ser llamado. Es una mentira grave que enseña a los judíos mesiánicos sobre el nombre que es el nombre original de Yeshua, que fue acomodado en Yeshua después de que volvieron de Babilonia, ¿vale? Un falso, pluma mentirosa de los escribas. En él tenemos por medio de su sangre la redención y el perdón de los pecados. Nosotros no somos salvos. No, a nosotros no nos salva el papá del Mashiach, como enseña estos nombres ajenos, como Yehoshua, que es salvo. El nombre de Yehoshua revela que el propio, que en este caso, si fuera el Mashiach, necesitaría ser salvado. La gente que sabe que los nombres tienen un trasfondo hebreo y tiene una cultura tras esos nombres, no razonan en el significado, no correlacionan el significado del nombre con lo que está haciendo para ver lo abominable que están enseñando diciendo Yehoshua, salvado de Elohim, o Elohim salva en este caso, ese es el Salvador, porque el otro salva. A ver, ¿quién es? Espero que razonen alguno porque al menos que entiendan ustedes el sentido común que si el que salva es Yeshua, no se puede decir que su padre es el que salva, porque su padre no puede salvar mediante otro. Si aquí dice claramente por medio de su sangre, la redención. Nosotros tenemos la redención por medio de la sangre de Yeshua. ¿Quién es el redentor entonces? El que derramó su sangre. Hagan el análisis a esta frase, ¿no? A este texto. Hagan el análisis, pregunten, ¿quién te da la redención? ¿Mediante qué? Perdón de los delitos. ¿Cómo se obra? ¿Quién lo favorece? ¿Quién lo da? ¿Quién perdona? El Padre del Mashiach debe derramar su sangre porque el perdón
y la redención viene por medio de la sangre, no por fe, porque yo mando a no sé quién para que muera en mi lugar y así que tú creas que yo te he salvado. ¿Me entiendes? Qué abominación enseña que la salvación, el Salvador, no es el Mashiach. Hay bastante judío mesiánico y mesiánicos que enseña tan abominable disparate y la gente que no entiende, pues perderán, confiarán en los hombres y dirán, nosotros no seguimos al hombre, pero hacen crédito al hombre con tales interpretaciones. Bueno, por eso he dicho de paso, voy a comentar algunas citas para que lo ubique mejor en este rompecabezas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que habéis sido rescatados, ¿vale? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿No? Pregúntense qué significado. ¿De qué? ¿Rescatados de qué? De la conducta necia. Claro, si yo le digo a una persona, sois necios, me dirá, pero ¿quién te crees? Me ofendes, ¿vale? Entonces, míralo aquí, todos fuimos necios, tercos, rebeldes, duros de cerviz, ¿no? Tontos, estúpidos, como quieren más, porque es la realidad. Si uno no acepta la realidad, nunca podrá valorar el cambio. Y al no saber que fue así, siempre se va a sobreevaluar, se va a sobreestimar y va a traer hacia sí un honor que le corresponde al Mashiach, quien los rescató, quien nos rescató. Por eso hay que aceptar la realidad. Tuvimos una conducta necia porque necedades heredada de vuestro padre, es una cita del profeta Jeremías, cosas vanas, es la herencia que nos, ídolos, es la herencia que nos dieron nuestro padre, ¿vale? De aquí se cita, la cita de aquí es del libro de Jeremías, de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, es decir, con oro o plata, verso 19, sino con una sangre preciosa. ¿Con qué hemos sido rescatados? ¿Quién nos rescató? ¿El papá del Mashiach? ¿O el que derramó su sangre preciosa? Con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancha. Aquí crea un paralelo entre tipo y antitipo para que puedan ubicarte haciendo la conexión con las leyes del Tanaj, ¿vale? Donde en el Tanaj se te enseña sobre el sacrificio del cordero, ¿vale? La sangre preciosa es más preciosa que la sangre de un animal, porque la sangre de la redención que se compara o que fue usada en el Tanaj como medio de instrucción mediante la sangre del cordero, pero en este caso el sin tacha y el verdadero, el probado, es la sangre de Yeshua, ¿vale? En su contexto hay más. Romanos 5, verso 9. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora. ¿Quién nos justifica a nosotros? Por su sangre seremos por él salvos. ¿Por quién? Por él. ¿Quién? Pues lean por favor el contexto para que entiendan que se está hablando del Mashiach, cuyo nombre es Yeshua. Él salva. Yeshua no es la salvación de, no es Yod Shin Vav Ain Hei, es Yod Shin Vav Ain, porque la salvación está dentro de sí. Todo el poder de la redención está dentro de sí. Por su sangre, la sangre de Yeshua, seremos por él salvos de qué? De la cólera. ¿Por qué? Bueno, quería comentar, pero no voy a comentar esta cita. ¿Por qué por medio de la sangre de Yeshua somos salvos de la ira? Es un escudo, no es una protección. Acordamos lo que escucharon sobre 3 señales, sobre la mano, sobre la boca, la lengua, ¿no? Y puesto a la ventana, los que escucharon estos audios, esas 3 secciones de audio, pues entienden mejor un poquito el sentido, el contexto de esta cita Romanos 5:9, que somos justificados, es decir, estamos cubiertos, protegidos por la sangre, seremos por él salvos de la cólera, de la ira. Apocalipsis 5, verso 8, perdón, y después el 9 voy a leer. Los cuatro vivientes, seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, ¿vale? Tras mudanse en el templo, en el santuario, ven al sumo sacerdote que decía, lo leí al principio, coge un puñado de incienso, ponlo sobre
está la lámpara que tenía en ella puesto previamente carbones, que lo tomó desde el altar, sobre ello pone el incienso y ve con ese incienso adentro para que el incienso pues cubra y así proteja la vida de él. ¿Vale? Por eso es importante también, como decía Shaul, sin cesar, es bueno que oren sin cesar y para nosotros, que oren para nosotros. Así que en ese sentido os pido, ¿no? Que eh, tengáis en mi casa también en vuestras oraciones, porque eso, cuando uno se acerca a la cosa de Elohim, tratando su cosa, pues necesita, necesita protección, ¿verdad? Es lo que hacía, lo que dice en la ley en el Tanaj. Aquí dice claramente que el incienso es las oraciones de los santos, un símbolo, y en el Tanaj pues se usaba para proteger a la persona que en el nombre de ellos, que le representaba ante Elohim, se acercaba a Elohim para que Elohim también le dé el visto bueno, ¿no? Eh, su bendición que tenía que traer al pueblo. Ya una vez efectuado el servicio de expiación, el sacerdote salía afuera, bendecía al pueblo, ¿vale? Por eso necesitamos también de las oraciones de nuestros hermanos. ¿Vale? Dice el verso 9, Apocalipsis 5 nuevo, y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro. ¿A quién cantaba? Al Cordero, ¿no? Delante del Cordero. Y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste degollado. ¿Cuándo? ¿Por qué aparece este Cordero degollado desde la fundación del mundo? Porque cuando Adán pecó, aquí se activó un sacrificio. Un Cordero murió primero para cubrir y para expiar, ¿vale? Para cubrir la desnudez del ser humano y para cubrir su vida para que pueda vivir. Por eso 7 aspersiones, 7 días, es un símbolo de una obra que eh, él estuvo haciendo para cubrir la necesidad humana en Adán durante ¿cuánto? 120 jubileos más 1000, ¿no? 120 jubileos son 6000 años, ¿vale? Más 1000. En total, la sangre de Yeshua está cubierta, que él proveó desde el comienzo de la humanidad, desde Adán, para cubrir la necesidad humana durante 7000 años. Compraste para Elohim, ¿vale? Compraste para Elohim, repito, con tu sangre, por eso crea mucha confusión esta cita, con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Vale? Con la sangre de Yeshua se redime, ¿vale? Vimos antes por aquí, por su sangre somos salvos, con su sangre preciosa hemos sido rescatados, por medio de su sangre fuimos redimidos, perdonados de los delitos, nos ha lavado con sangre, con su sangre de nuestros pecados. Es una obra que el Redentor hace, pero aquí dice también que con esta sangre suya nos compró. ¿Para quién? En este caso sería para su Padre. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que siempre explicamos aquí dentro de nuestra comunidad internacional hebreo-israelita, mi Redentor es Yeshua, donde presentamos dos cosas, ¿vale? Enseñamos dos realidades. Una está incorporada dentro de la otra. La realidad principal es que hay un plan de redención que se activó con el pecado de Adán, ¿vale? Y se llevará a cabo hasta que se complete la redención, cuando no habrá más pecado y la muerte cesará de tener actividad, porque un fuego quema mientras tiene carbón, ¿no? Si no hay más brasa, si no hay más leña que se pone sobre la brasa, no hay más fuego, por ende se acaba. No hay más pecado, se ha terminado con el poder del pecado que atrae la muerte, ¿vale? No hay muerte, es porque no hay más pecado. No hay más pecado, no hay más muerte, se acabó la redención, ¿vale? Es porque la persona logró recuperar lo que Adán ha perdido, se restauró por completo, está cubierto y expiado todo este tiempo. El hombre puede estar de nuevo en la presencia de su Padre. Es la obra principal del Mashiach, de Yeshua como ungido, y desde Génesis hasta Apocalipsis se nos marcan dos líneas, ¿vale? Una que nos presenta a él como poderoso, soberano, como Elohim, como lo conocemos en el Tanaj, y o como Cordero, como
Elohim, ¿vale? Hay dos planes distintos. Cuando no se entiende por separado las dos actividades que corresponde al Elohim viviente, ¿no? Como Ben Elión y como Ben Adam, como Adonai en el Tanaj, como Yeshua en Brit Hadashah. Como no se entiende esos dos propósitos paralelos de un mismo ser, pues se confunden y a veces se confunden con su propio Padre, ¿vale? La redención tiene el propósito de restaurarnos primeramente a nosotros para que reflejemos su imagen, la imagen de Yeshua, porque Él es nuestro creador, para que una vez que estemos en la plenitud de su imagen, podamos estar en conexión directa con su propio Padre. Por eso hay una cantidad de personas que mediante la sangre de Yeshua es restaurada por completo, a fin de que, de poder ser, de poder gozarnos de nuevo con el papá de Yeshua. Por eso, esta cita es prácticamente lo que revela. Compraste para tu padre, es un regalo, una obra, lo que Yeshua hizo mediante su sangre para restaurarnos con él. ¿Vale? No hay ningún malentendimiento o ningún problema de entender bien esta expresión cuando se comprende bien lo que es el honor que un hijo tiene que dar a su padre. No es una obligación, no es una humillación, no es porque está en servicio de, no es porque le hace un favor, sino que es normal de parte de uno que es hijo honrar a su padre, regalarle, poner lo mejor que tiene él, ofrendarlo como bienestar para él, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, voy a dar yo ejemplo, ¿no? Nuestro hijo siempre ha tenido siempre libertad de todo. De hecho, todo el dinero que nosotros tenemos, él está en su mano, está en su poder, porque le damos plena confianza en ese sentido. Él nos hace eh, tiene su cuenta PayPal de criptomoneda, ¿no? Lo que tiene, toda actividad, todo el ingreso, si nosotros tenemos algo, alguna transferencia en su cuenta, él es el administrador de la casa y no desde ahora, sino desde muchos años. Siempre le hemos dado desde pequeño esta confianza, ¿vale? Aprendió su lección y desde entonces le hemos dado plena confianza. Es prácticamente por su padre, pues como nosotros hacia él, es lo mismo que el padre de Yeshua le dio a Yeshua. Y es lo mismo que se espera por una relación normal, que de vuelta sea en el mismo sentido la misma ofrenda de padre del hijo hacia el padre. Es lo que las escrituras nos enseñan mediante lo que muchos conocen solamente como el quinto mandamiento. Ese es el honor que los hijos dan a su padre. Bueno, eso para que entienda un poquito por qué compraste para Elohim con su sangre, no por obligación. Si Él los rescató por medio de su sangre para Él, lo vamos a ver, bueno, vamos a ver más adelante, pero todo lo que Él hizo, lo que Yoshua obró, recuperó mediante su propia sangre, Él lo regala ofrenda, no como obligación, no como un deber, sino como una cosa natural de compartir con su Padre lo mejor de su obra. Por esto va a presentar a su novia delante de su padre una vez que la purifica, la presenta como virgen, para que su padre pues le dé el consentimiento, ¿no? De que aprueba, ¿no? Que está de acuerdo con esta unión, que su sacrificio, es decir, estos redimidos están a la altura de la posición que ocupa Yeshua. Igual, bueno. Juan 1, verso 7 dice, pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. ¿Cómo se obra esta comunión unos con otros? Bueno, sabemos que por su ruaj, por medio del Espíritu de Yeshua, Juan 17, ¿no? Juan 14, Juan 16, ¿no? Estaré en ellos, no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes y en ustedes. Y hay un espíritu dentro de nosotros que por una razón a saber cuál, si no entienden cuál, el ruaj de adentro de las personas claman Abba Padre. Pero ¿qué ruaj está dentro de nosotros que dice, puede decir Padre, indicando hacia el papá de Yeshua? Pues el ruaj de Yeshua, bien lo dice Gálatas 4, verso 6, creo que es. El ruaj que clama de nosotros es el ruaj, el espíritu del Mashiach que obra dentro de y mora dentro de sus hijos, según su propia promesa, estaré en ustedes. ¿Vale? Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Si no encaminamos para buscar lo mejor, eso nos conecta uno con otro. Y la sangre de su Hijo, hablando del papá de Yeshua,
quien es la luz, en cual nosotros no podemos acercarnos, pero debemos elevarnos a esta posición para poder entrar. Por eso no habrá, recuerden Apocalipsis 21, no habrá templo, no habrá sol, no que no habrá sol. Literal, vamos a tener delante de 1000 años todavía el sol y la luna y las estrellas. Pero es una alegoría para tener un poquito que podemos gozar de la presencia. Como nosotros no tenemos el sol con nosotros, pero lo observamos, así vamos a sentir esta conexión que podemos tener a través de la sangre de Yeshua con el papá de Yeshua. Y obviamente está el templo, que en realidad no habrá un templo físico, pero se menciona aquí la conexión con Yeshua porque es el puente conector que nos junta con su papá. ¿Vale? Bueno, hay mucha enseñanza eh, y muchas piezas, ¿no? Muchas piezas que juntar. Aquí les abro un poquito la puerta para que puedan entrever, ¿no? La conexión con otras, con ellas a medida que vamos a presentar más temas, pues algunas otras se van a conectar y van a tener este como fundamento. La sangre de Yeshua pues nos purifica de todo pecado, ¿vale? Y obviamente para que eso ocurra hay una condición, ¿va? Primera Juan capítulo 1, verso 9 dice, creo que es Primera Juan capítulo 1, verso 7, ¿vale? Primera Juan capítulo 1, verso 7, lo que he leído antes, y la segunda cita es 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si reconocemos nuestros pecados, ¿vale? Si no conocemos nuestros pecados, aquí se activa, recuerdan que le leía al principio Hechos capítulo 2, ¿no? Verso 42, 43, por aquí, darán con él, ¿no? Eh, Bautícense para que sean perdonados, pero para que uno se bautice necesita hacer teshuvah, necesita arrepentirse, ¿vale? Por eso esta es la condición para que se logre la unión entre hermanos y que se persiga el propósito de poder encaminarnos en la luz. Así la sangre de Yeshua se puede activar para purificar los pecados. Y si una persona reconoce sus errores, sus transgresiones, y se encamina hacia lo correcto, dice sobre Yeshua que Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Dónde se hacían esto? ¿Dónde se enseña eso? Pues mediante el Cordero de Pesaj, es lo que está haciendo. Pesaj significa pasar por encima. ¿Quién pasa por encima? Un juicio que está pendiente de venir, ¿no? Por eso, recuerden que antes les cité, Él los cubre, los protege del enojo. Hay un juicio, ¿vale? Todo se encaja. No sé si logran armar todo lo que estoy citando aquí, todas esas revelaciones. Dice, y purificarnos, ¿vale? Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, ¿vale? ¿Qué refleja eso? Pues purificar, la hora de purificar es igual a expiar y expiación o Hakipurim, porque está en plural, no es Yom Kippur y es Yom Hakipurim, como aparece en hebreo, es plural, significa cubrir, ¿vale? Entonces, la redención presenta dos fases. Una que tiene que ver con el perdón, un proceso que tiene que ver con el perdón y otro que tiene que ver con la purificación. Todo esto se obra mediante la sangre derramada de Yeshua, porque el Pesaj y expiación son dos obras que le incumbe a Él y habla sobre nosotros. Tenemos nosotros nuestra parte, por aquí se nos indica el camino, tenemos que reconocer, buscar andar, estrechar las conexiones entre nosotros para tengamos conexión. ¿Dónde se enseña eso? ¿Se le ocurrió a Juan, a Yohanan? No, nosotros prácticamente, Yohanan explica la ley de la Torah. Si nosotros conoceríamos las leyes de la Torah, es decir, cuando leemos en la Torah este procedimiento que se hacía en el Tanaj, en el santuario, no necesitaríamos de Yohanan. No es imprescindible, podríamos prescindir de él si nos anclaríamos para entender el Tanaj, pero como no lo entendemos y como mal interpretamos, por eso necesitamos conocer las leyes para entender qué es lo que está contando. Ahora, cuando conocemos las leyes y leemos lo que está contando, vemos que de hecho está citando del Tanaj, pero simplemente lo presenta la obra que se estaba haciendo en palabras que para muchos eso parece interpretación, pero en realidad no lo son. ¿Vale? Juan cita el Tanaj. Todo lo que dice aquí son detalles del Tanaj.
Una aplica al Pesaj, segundo aplica a Yom HaKippurim. Las dos fases que tienen que ver con la redención y estas. Hay leyes que obliga al pueblo a estar en Ejad, en unión y con derecho puede comer, ¿vale? Entonces, simplemente desarrolla los pasos que una persona tenía que hacer, que como se menciona en el Tanaj, para poder participar del Pesaj y de Yom HaKippurim. ¿Vale? Lo explica en su forma a los nuevos, porque había nuevos conversos, como nosotros hoy lo hacemos para nuevas personas. ¿Por qué? Porque es instrucción, eso lo dijo Yeshua. Bautícenlos, hagan talmidim, discípulos, denle la tevilá y enseñadles, ¿vale? Que, pues, primeramente, para practicar algo necesitan conocer las leyes. Uno entiende las leyes, entiende que por ley es obligado a conectarse y estar una con su hermano porque no puede seguir a la luz sin estar en conexión con su hermano. No puede estar en buena conexión con su hermano si no está en conexión con Elohim, ¿no? Eso van de mano, ¿no? Las dos se persiguen y se ayudan una a otra. Las dos obras nos corresponden. Colosenses, bueno, voy a leer Colosenses y ya con esto acabamos. Colosenses 1, verso 12. Voy a leer varios versos de capítulo 1. A ver si un poquito, aclaramos un poquito este asunto. Colosenses 1, verso 12. Gracias al Padre, ¿vale? Si lo diría así, la mayoría pues entendería, se refiere al Elohim del Tanaj. No, no se refiere al Elohim del Tanaj, se refiere al Padre de Yeshua. El contexto lo revela. Si leen detenidamente, lo verán que es así. Gracias al Padre de Yeshua, hablando de él, que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. ¿Cómo nos hace el Padre de Yeshua aptos? ¿No? Él nos libró. ¿Cómo es esto posible? Él nos libró del poder de las tinieblas, pero ¿cómo? Que vimos que toda esa cosa lo está haciendo Yeshua. Claro, cuando uno lea así, se le rompe los neuronas en la cabeza porque se entrecruza los cables sabiendo que el Padre, de hecho, Yeshua es padre del Tanaj, del Elohim de Israel, es el Elohim de Israel y Padre de Israel. Él nos libera, Él nos redime, Él nos salva. Estamos hablando, viendo una suma de contextos y aquí aplica el Padre de Yeshua. Sí, Él nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó, ¿dónde? Esta es la cita que dio origen a otro estudio que hicimos antes. El rey del rey. ¿Quién es el rey del reino de Israel? ¿No? Un estudio, espero que lo escucharon, bastante hermoso. Aquí está la cita que dio, que me abrió la mente, ¿no? O me inspiró para compartir este rompecabezas también, que a veces es confuso, ya que vimos citas donde se presenta el reino del Padre de Yeshua, y aquí nos dice que el Padre de Yeshua nos trasladó al reino de su Hijo, de su amor, del Hijo de su amor. ¿No? Bueno, para entender esta cita no lo voy a explicar, escuchan el audio, ¿vale? ¿Quién es el rey del reino de Elohim o del reino de Israel? El reino de Elohim es Israel, ¿no? No está en lugar en el cielo, sino está aquí en la tierra. Los que tienen confusión en ese sentido, igual les recomiendo un buen estudio que se llama Herederos del cielo o de la tierra, porque vamos a ser herederos de la tierra. Y es aquí donde está el reino de Elohim o el reino de los cielos, ¿vale? Una afirmación, un hebraísmo que aplica a la tierra de Israel que estamos pendiente volver. El verso 14 dice, en quien tenemos la redención, ¿en quién tenemos? Pues hablando del Hijo, en el reino de quien nos sitúa el papá de Yeshua. En Yeshua pues tenemos la redención, el perdón de los pecados, ¿vale? ¿Cómo resulta? Porque se agradece al Padre de Yeshua que nos hizo aptos para participar de la herencia. Bueno, es una expresión aquí, creo que no está muy bien traducida, pero lo vamos a explicar un poco. Participar de la herencia de los santos en la luz, Él nos libró del poder de las tinieblas. ¿Vale? Sabemos que en Apocalipsis dice claramente y sencillo que la salvación viene de Elohim, referente al Papa de Yeshua, y del Cordero, porque el Cordero sabemos que es Yeshua. Por contraste, si Yeshua es el Cordero, Elohim de quien está hablando no puede hablar de sí mismo, ¿vale? Está hablando de su Padre. ¿Vale? La salvación
nos viene de los dos, pero no nos salva los dos y no son salvadores los dos. Y aunque tiene salvación los dos, no pueden salvar los dos. ¿Por qué no pueden? No porque el papá de Yeshua no podría, pero las leyes en la Torá, leyes de su propia esencia de vida que lo impide, no le permite hacer esa cosa. Pero Yeshua tiene la salvación en sí y puede redimirnos. Y ese es precisamente, de hecho, es lo que hizo, ¿no? Él es el quien dice y se hace. ¿Quién tiene la redención y nos redime? Pues el que dice y se hace. El que dijo que es de la tierra árboles. Y ¡yum! Salieron árboles, ¿no? Sencillo. ¿Cómo? No lo sé. Él dijo y se hizo. No comento más. Quizás en algún tiempo, a lo largo de 1000 años en la eternidad, nos va a explicar cómo obró esta cosa, ¿vale? Ahora no nos corresponde saber. Las cosas reveladas son para nosotros. Lo que no tenemos revelado, no deberíamos buscar, acudir a Kabbalah, a otro espíritu, para buscarlo escondido, ¿no? Lo que tenemos revelado, lo tenemos aquí. Lo que no tenemos revelado, paciencia. Lo vamos a entender a su debido tiempo si es necesario, ¿vale? Usar otro método es jugar con fuego, entrar a un terreno que es muy accesible al espíritu malo. Entonces muchas personas fallarán el blanco. Vale, la salvación viene de los dos. El papá de Yeshua nos dio la salvación en Yeshua, pero el papá de Yeshua no nos salva. Él nos dio al Salvador. ¿Vale? El Salvador es quien nos salva. Por eso dice, en él, ¿en él quién? En su Hijo o en Yeshua, tenemos redención. La redención está empapada de Yeshua, pero la redención no nos puede, es decir, el papá de Yeshua no nos puede redimir. Él nos dio la redención en su Hijo. Es el regalo que Él pudo hacer para nosotros, darnos a su Hijo. ¿En qué sentido nos lo dio? No lo envió por aquí para hacer las cosas, ¿vale? Porque el Hijo no es un esclavo, no es un siervo a su cargo. No obedece porque un sirviente tiene que hacer como ese de los vientres nace sus servidores. Yeshua no es una criatura, no es un alma creada para que obedezca los órdenes de un superior. Es hijo real. Negar que es hijo. Negar, como por aquí, como es este ministerio de Torah High, que enseña que es una criatura, eso es anti-Mashiach. El que niega al Padre y al Hijo es anti-Mashiach. Una persona que niega que Yeshua es hijo real porque tiene un padre real y que hay un padre real porque Yeshua es su hijo real, todo el espíritu que niega esta identidad y realidad y lo convierte en un mero espectáculo, un mero teatro, es anti-Mashiach, ¿vale? Espero que encuentre su momento de despertar y que se dé cuenta este judío de su error, porque lleva 30 y tantos miles de personas que son sus seguidores y como él muchos otros mesiánicos y judíos mesiánicos que enseñan tales disparates por un camino errado. Y la gente como ciego sigue a ciegos porque alegan títulos y méritos y que saben, bueno, yo no alego nada, no pretendo nada, lo que recibo, comparto y ustedes tienen delante la cita, pueden corroborar, razonar, pedir al Ruach que os guía. No pretendo que nadie me haga caso, ni que siga mis palabras, solo pido que pidan al Ruach y que Él os dé discernimiento para que pueda entender y ver la coherencia. O si no, pues deséchalo y cada uno está en su derecho. El tiempo probará cuál es la verdad, obviamente. ¿Vale? Por eso agradecemos al Padre de Yeshua porque nos dio a su Hijo y en su Hijo tenemos redención. ¿Vale? Eso siempre y cuando nos ubicamos al plan de redención. Como lo decía, dentro del plan de redención hay un segmento, un espacio-tiempo, un espacio apartado que corresponde a Israel. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de fe hebrea, tiene que limitarse uno a lo que tiene que ver con la fe hebrea, porque en Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no tiene que ver nada con el plan de redención. Es una expresión, una lema, un credo que hace a uno, por comparación con todas las deidades del mundo, limitar al Elohim, al Creador,
al pueblo de Israel. Es una verdad completa y absoluta, ¿vale? En cuanto en ese sentido sobre la soberanía, la autoridad, el poder, la unicidad del Elohim de Israel, que en este caso sabemos que es Yeshua, no es su padre, ¿vale? Pero ese es un segmento dentro del plan de redención, ¿vale? Adonai en el Tanaj, que es Yeshua de hecho, él dijo, tengo la redención, te redimiré. Él hizo efectivamente lo que estuvo diciendo, cosa que su papá en este caso no puede redimirnos. Él nos dio la redención en su Hijo. Su Hijo es quien se hizo el Redentor, tenemos redención en Él y en Él perdón de los pecados, ¿vale? No nos perdona el papá de Yeshua. Tenemos perdón en la sangre de Yeshua, porque la sangre cubre los pecados. Bueno, aquí me lío mucho en eh, explicar las leyes para que pueda entender la expresión, es decir, para justificar que no es una interpretación, podría continuar horas y no me cansaría de hablar. Vale, solo tendría que beber un poco de agua porque hace falta después de hablar tanto seguido, es necesario, pero bueno, me queda poco y me aguanto, ¿no? Eh, ¿Cómo se obtiene este perdón? ¿Vale? Colosenses 1:19 sigue diciendo, pues Elohim, ojo con esta cita. Pues Elohim, lo voy a presentar así, hablando del papá de Yeshua, ¿no? Referente al papá de Yeshua. Pues Elohim, el papá de Yeshua, tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. ¿En él en quién? Pues obviamente en Yeshua, porque por eso vimos que en el Hijo tenemos redención y perdón de los pecados, ¿vale? En él, en Yeshua, está la plenitud. ¿Plenitud de qué? ¿Mm? Bueno, eh, lo explica en otras citas. Colosenses 1:20 dice, y reconciliar por él y para él, no dice y para mí, como se interpreta con el nombre de significado del nombre de Yahushua, o lo que flipan con el nombre de Yahshua, que es un nombre blasfemo, en realidad es un nombre blasfemo, por lo que expresa en sí mismo desde la perspectiva hebrea, si fuera posible la combinación de este nombre, de estas dos palabras del apelativo de Yehayahvehove, de Yod-Hei, ese apelativo corto, poético, como aparece en los Salmos, y el término que es Sheva, que se pronuncia como Shua, cuando se combina, pues expresa una blasfemia. Por eso, el nombre en sí es abominable. Pero lo que se supone que traducen no tiene sentido común porque pone la salvación a cargo del papá del Mashiach, ¿vale? Cosa que vemos que no es así, porque dice que en él tenemos redención, en él perdón de los pecados, ¿en quién? En Yeshua, ¿vale? Reconciliar por él y para él todas las cosas. Es decir, por medio de Yeshua se reconcilia y para él, para Yeshua, todas las cosas pacificando, ¿cómo? Mediante la sangre de su cruz, que fue derramado en su cruz, ¿no? En el Calvario. Lo que hay en la tierra, eso cubre lo que hay en la tierra y en los cielos. El texto aramaico, por eso decía sobre el verso 19, dice así. No habla nada del papá del Mashiach. Algunos textos, Reina Valera, aparece el término que no tiene nada que ver, tiene que ver con la deidad soberana griega. Este término que nunca jamás nosotros lo usamos aparece, como saben, Dios. Y la gente, pues, que lo entiende mal, no entiende que este no tiene nada que ver con una expresión hebrea, lo aplica además al papá del Mashiach, cosa que no es así. ¿Vale? Aquí yo le puse, pues, Elohim, sería la palabra correcta, pero este título no aparece en el texto aramaico. Es el texto más original que tenemos sobre los escritos apostólicos. Dice, verso 19, que en él deseaba que toda la plenitud morara. Es lo único que dice, ¿vale? Ahora, los traductores para explicar agregaron palabra papá. Alguna edición dice el padre, referente al padre del Mashiach, o algunas ediciones pusieron Elohim para darle un poquito de coherencia al texto. Pero en hebreo este título, en el texto aramaico, lo que tenemos como original más antiguo, no existe este título, ¿vale? Que en él deseaba que toda la plenitud morara y por su mano reconciliará todo a sí mismo y ha hecho la paz por la sangre de su cruz por sus manos, ¿vale? El texto aramaico es excelente porque describe bastante bien que Yeshua reconcilió por su mano
y por su mano, por su sangre, hizo la paz, ¿vale? Entre las personas. ¿Y la paz con quién? Con su Padre, ¿no? Porque si estamos en Yeshua, estamos restaurados, rectificados, podemos conectarnos con su papá. Y si estamos en Yeshua, su Padre se hace nuestro Padre, ¿vale? Me voy a mi Padre y a vuestro Padre. El Padre de su Padre, el Padre de nuestro Padre se hace nuestro Padre siempre y cuando nosotros estamos en Yeshua o cuando Yeshua es nuestro Padre, ¿vale? Y por su mano reconciliará todo a sí mismo, es decir, reconcilia el mundo, la gente caída con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. No es su Padre nuestro creador. Su Padre es el quien hizo todo el diseño, todo el proyecto, Él diseñó las leyes, estableció las normas, Él puso por obra, y Yeshua puso por obra todo. Por eso dice Colosenses y Juan, todo lo que se ha hecho no se ha hecho sin Yeshua, y todo lo que se hizo, Yeshua es el quien sostiene. Imagínense la abominable que puede decir uno, que puede resultar que uno dice, Yeshua es un alma creada. Es decir, pongo sobre una criatura el peso del pecado. Es una blasfemia que yo expreso al papá, al que yo digo que es el soberano del universo, el Elohim, cuando él lo declara hijo. Este es mi primogénito. De hecho, no hay otro semejante a él en todo el universo. Y yo digo, no, es una criatura. Imagínase lo abominable que es y poner toda esta obra, todo el peso de la redención sobre los hombros de una criatura. Y pretendo, de hecho el que salvó no es la criatura, es el que envió, el que creó la criatura. Ni quiero hablar de estas blasfemias abominables porque no lo puedo, tengo respeto a la persona, yo lo estimo, pero lo que enseña es así. Digo al pecado por su nombre sin despreciar a la persona. La enseñanza es abominable, ¿vale? Para mí, Yohanan de Torajay y muchos otros los aprecio bastante, pero lo que enseña en ese sentido es aberrante. Sí, vimos en el Tanaj, como en los escritos apostólicos, que nuestro Elohim y Redentor de Israel quiere elevar a todo el pueblo redimido a una posición real, para que todos por igual disfruten como reyes sobre la tierra y a la vez sacerdotal. No solo que sean reyes, sino también que sean como sacerdote, para que gocen del privilegio de velar e intermediar para con sus hermanos, a fin de que todos se presenten bien ante el cielo. ¿Vale? Eso es lo que leímos en 1 Juan 1:7. Seguir, ¿no?, el camino de la luz, como él mismo está en la luz, que Yeshua, y el Padre de Yeshua está en una luz inaccesible. Y Yeshua es la luz del mundo, obviamente. Y así nosotros estamos en comunión unos con otros, ¿vale? Entonces, esta es la obra que califica uno rey y sacerdote, ¿vale? Son funciones que hace referencia a la postura, la posición en cual quiere la redención elevarnos, ¿vale? Hechos capítulo 20, verso 28, esa es la última cita, acabamos allí ya, 1 hora y media. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKadosh, es decir, ¿quién es este espíritu? Pues el espíritu de Yeshua, porque él es quien bajó, subió, cogió los dones y volvió a entregar. Ortoga los dones a quien considera él, ¿no? Es lo que dicen los escritos apostólicos, a quien él considere. No es quien quiere, quien corre, quien mejor se espabila, sino como él elige. Con esto no podemos debatir. Eh, Os ha puesto por responsables, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros, es bueno que velemos sobre nosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu de Yeshua nos ha puesto como responsables para apacentar la congregación del... ¿Congregación de quién? Está en griego el término teos, ¿vale? Este término es genérico y se usa específicamente para una deidad suprema. Las personas que no aprecian, no saben quién es Yeshua, deberían buscar el texto griego para que entienda cómo lo califica aquí. ¿A quién? Para apacentar la congregación del teos. No le voy a leer el término español, le voy a leer este que está
con su peso, con su significado, para que entienda qué calificativo, en qué postura es llamado el dueño de esta congregación de los redimidos, ¿no? Congregación Internacional Mire Redentores Yeshua, por ejemplo, este grupo, ¿vale? Tiene un dueño, y este no es Daniel Draica, ¿no? Simplemente aquí se puede aplicar que me obliga a ser responsable, bueno, pero eso nos incumbe a todos, ¿no? Para apacentar la congregación del, que es este término teos, referente a lo supremo que puede ser, como se identifica a Yeshua, la cual él ganó por su propia sangre, ¿vale? Por eso soy un hermano aquí en esta comunidad, no soy para nada ni un título ni un dirigente, sino una oveja más que simplemente en virtud de todo lo que hemos enseñado y aprendido por aquí, pues hago mi trabajo. Como espero que todos los demás que buscan a la luz y la conexión con sus hermanos, pues actúen de la misma forma para compartir, para que se llene este cuerpo, esta congregación de nuestro Yeshua, Elohim, Redentor de Israel, Adonai, soberano, todopoderoso Elohim de Israel, ¿no? A todos esos redimidos que Él compró, la ganó como si fuera una lotería. Ya sabemos por qué se usa aquí. Él la ganó con su propia su sangre, porque vino en la ágora y aquí pagó un precio de rescate. Recuerdan la presentación anterior, pagó un precio para hacernos libres, libres para seguirle. Por eso le amamos, no solo porque nos compró, sino porque nos dejó libres. Y no solo porque nos hizo siervos suyos, sino porque por encima nos llamó hermanos, amigos. Y no solo por eso, sino también le agradecemos porque nos elevó a posición de herederos, porque se hizo nuestro pariente cercano, hermano hebreo israelita, Ben Adam en ese sentido. Como hermanos, somos herederos con él, como es el heredero de su padre. Nos elevó a una posición flipante que no nos alcanza la mente para poder comprender qué autoridad poderosa dio él a los que ganó con su propia sangre. Por todo esto, pues el papá del Mashiach merece todo nuestro honor, toda la kavod. Y por eso agradecemos a Yeshua por lo que Él hizo para nosotros, por ser nuestro redentor, por redimirnos, por restaurarnos, para poder estar en conexión con el papá del Yeshua. Y que a Él podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Bueno, agradecemos por todo lo que nos diste, por la redención que nos dices en tu Hijo, porque Él nos compró con su propia sangre, y porque Él nos salpicó no solo a nosotros, sino 7 veces, ¿vale? Por 7000 años. Su redención, su sangre es completa para cubrir todo ese espacio-tiempo. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo, pues a Yeshua y a su Padre toda la kavod, toda la honra por todo lo que tenemos y por todo lo que somos nosotros, pues a Él, a ellos les agradecemos por todo lo que somos y tenemos, ¿vale? Y a Yeshua y a su Padre, pues la honra. Eh, Agradezco también por su espíritu que nos guió, que nos dio la oportunidad de tener este estudio en este día. Y esperamos, con vuestra ayuda, con vuestras oraciones, pues poder seguir hablando sobre sus leyes, sobre sus normas, sobre las enseñanzas que nos revelan en la obra de la redención y así seguir o poder seguir alabando a Yeshua y a su Padre para siempre. Amén. Shalom desde España a todos los que nos escuchan independiente por donde están esparcidos. Hasta el día de Yom HaGeulah, del día de nuestra redención, cuando por fin podamos volver a nuestra casa, a nuestra tierra y estar juntos. Amén. Shalom a todos.